Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por mi compañero Maximiliano Reyes Mote y su servidor Samuel Morales, y nosotros estaremos hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia, específicamente en la zona de Donbass, y sobre los separatistas prorrusos y el grupo Wagner y su influencia en esta guerra. Y bueno, Max, ¿quieres empezar? Sí, claro. Mira. Pues primero que nada, empezar por la evolución del conflicto. Primero, entre los años de 1994 y 2004, la OTAN empezó a anexar diversos países que hacían frontera entre Ucrania y Rusia. Por ejemplo, República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, entre algunos otros que forman parte ahora del Tratado Atlántico del Norte, mejor conocido como la OTAN. Esto, Vladimir Putin lo vio como una amenaza, ya que al estar rodeado por diversos países que conforman la OTAN, pues ve como una especie de enfrentamiento hacia él de forma directa. Entonces, él condena este acto. Ahora, también en el año de 2013 hubo una serie de protestas en Ucrania llamadas Euromaidán, las cuales llevaron al derrocamiento del presidente prorruso llamado Víctor Yanukovych, quien bajo las presiones de Moscú rechazó un acuerdo de asociación ya negociado con la Unión Europea. Él era un expresidente que era prorruso. Al final de cuentas, Vladimir Putin lo que quería era tenerlo bajo su influencia para que Ucrania no formara ningún tipo de riesgo hacia ellos, por lo cual Ucrania se dio cuenta que él era un presidente prorruso y que lejos de beneficiar al país iba a afectarlos más. Entonces lo destituyó y puso a un candidato ucraniano llamado Petro Poroshenko. Entonces, para esto Vladimir Putin pues hace frente a esta decisión de Ucrania y empieza a través de huelgas, a través de meetings, empieza a provocar cierto odio y euforia en una parte en específico, en la parte de Ucrania, llamada Crimea. Entonces se anexa Crimea a Rusia y empieza este conflicto que está ya hasta lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, continuando con lo que dice Max, es importante destacar la participación de los separatistas prorrusos justo en esta etapa en la de que Crimea fue anexada a Rusia, ya que estos separatistas prorrusos residen en Rusia, en la zona de Donbass, más que nada, y pues fueron eh, bastante fundamentales en todo este movimiento, ya que pues, al tener ideologías rusas, formaron parte pues de la invasión rusa en estos tiempos a Crimea, y pues en la zona de Donbass hubo una guerra bastante grande en los cuales tuvieron bastante participación, y pues las dos regiones separatistas más famosas de estos separatistas prorrusos son la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, ubicadas en la región oriental de Donbass, las cuales fueron reconocidas como independientes en 2022 por Vladimir Putin tras la invasión rusa. Y estos grupos empezaron a actuar desde el 2014, justo antes de la anexión de Crimea, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno prooccidental en este país. Y bueno, luego también tenemos un suceso importante que es el Protocolo de Minsk, el cual firmaron Rusia, Ucrania, Francia y Alemania en el 2014. Este protocolo se negoció en Minsk, la capital de Bielorrusia, y en esos acuerdos el expresidente Petro Poroshenko aceptó lo que en términos generales se consideran condiciones políticas desfavorables a cambio de un cese al fuego. El segundo acuerdo se firmó mientras varios miles de soldados ucranianos estaban rodeados y el objetivo inmediato de Poroshenko era salvarlos. Entonces, pues básicamente no tiene opción. Y el alto el fuego nunca se mantuvo. En los 7 años posteriores a su celebración han muerto más civiles y soldados en ambos bandos que en el año de luchas que las que procedió. El segundo acuerdo de Minsk establece una fórmula para reintegrar Ucrania en las regiones separatistas respaldadas por Rusia, en condiciones que darían a Rusia cierta influencia en la política nacional ucraniana. Y aquí tenemos un mapa en el cual pues, podemos ver cuáles eran las zonas controladas por estos grupos Sí, por los insurgentes, insurgentes. y pues, cuál era la zona delimitada como la zona de control y en dónde se encontraban las fuerzas ucranianas. Es correcto, como dice mi compañero, en esta gráfica podemos apreciar tanto la línea de artillería, que es toda esta franja de línea azul y línea roja, los insurgentes controlados por los rusos del lado derecho y los insurgentes controlados por los ucranianos del lado izquierdo. Este conflicto evolucionó de la siguiente forma. En abril de 2024, como dijo mi compañero, Rusia invade y luego anexiona la península ucraniana de Crimea, dos regiones excepcionistas, la República Popular de Donetsk y la vecina República Popular de Luhansk. Son estas dos que vemos en esta gráfica de aquí, y toda esta línea es la línea que son las fuerzas ucranianas respaldadas por Rusia. Toda esta línea de aquí y la separación de ambos países que se ven anexados. Después, como momento importante dentro de esta evolución, en abril de 2019 entra esta persona, mejor conocida como Volodymyr Zelensky, que es el actual presidente en Ucrania.
En el año 2021 a 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intenta evitar la deriva de Ucrania hacia los Estados Unidos y sus aliados. Putin exige garantías de seguridad, incluida la garantía por parte de la OTAN de que Ucrania nunca se unirá al grupo y de que la alianza retire las tropas estacionadas en los países que se unieron después del 97, que fueron todos los que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Era lo que mencioné ahorita. Si Ucrania se une a la OTAN, en especial pues a los países que forman parte de la OTAN, como puede ser Francia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, esto involucra un gran riesgo para Rusia. Al estar rodeado por todos estos países, ¿qué pasa? Pues obviamente va a perder control en zonas militares, va a tener mayor espacio para poder expandirse en caso de que lo sea necesario, para tener nuevos socios comerciales, ya que están unidos al otro bloque, por llamarlo así, el bloque de la OTAN. Ahora entramos a una parte importantísima de esto, que es el enfrentamiento bélico. En el mapa de la izquierda podemos apreciar cómo era Ucrania antes de la invasión. La única parte que tenía anexada en el 2014 era esta parte de aquí, que era Crimea, este círculo que se ve acá. Pasamos después ya, ahora cómo estamos actualmente. Toda la zona roja es la zona controlada por los militares rusos, que va desde Kharkov hasta Gerson. Y la parte que van como franjas rojas es donde están avanzando los rusos, toda esta parte de aquí hacia todos estos estados aquí controlados por los ucranianos. Listo. Y Samuel. sí, dando continuación a lo que decía mi compañero, en el 2023 pues sucedieron varias cosas en este tumulto de operaciones entre Rusia, Estados Unidos, la OTAN y Ucrania, y pues básicamente la Unión Europea debate acerca de nuevas sanciones hacia Rusia, lo cual incluye pues un embargo petrolero. Igualmente la ONU advierte sobre una posible hambruna en el Cuerno de África debido a que Ucrania exporta bastantes cereales y pues al estar en guerra no pueden exportar estos productos. Igualmente, Rusia lanza nuevos ataques en el este de Ucrania y la OTAN aumenta su presencia militar en Europa del Este. Y bueno, eso es en cuanto al 2023. Este año, pues el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de 60.800 millones de dólares en apoyo a Ucrania para continuar con la guerra contra Rusia. Y pues hasta la fecha la guerra pues, todavía no tiene un fin claro, ya que pues las pláticas de paz no han sido muy prósperas, que digamos. Y bueno, ahora tenemos a lo que es otra entidad paraestatal, que es el Grupo Wagner, los cuales han sido uno de los principales detractores del gobierno ucraniano desde el estallido, desde que estalló el conflicto en Donbass en 2014, ya que estos apoyaron a los separatistas prorrusos en la guerra contra el ejército ucraniano. Y es un ejército paramilitar privado, el cual es dirigido por el ruso Yevgeny Prigozhin. Y está involucrado en las batallas más feroces de todo este conflicto desde 2014, como mencioné anteriormente, sobre todo en la región de Donbass y pues es un claro enemigo de Ucrania y ha jugado un papel bastante crucial en esta guerra, pero no solamente no es como que esté completamente del lado de Rusia, ya que el año pasado, el 23 de junio, tuvieron un problema entre el Kremlin y Prigozhin, del cual es el líder, en el cual Prigozhin anunció que iban a tomar la ciudad de Rostov del Don, la cual estaba bajo control de Rusia, y Prigozhin acusó al Ministerio de Defensa ruso de querer sabotear las operaciones del grupo Wagner en Rusia y de planear su desmantelamiento. Es por eso que quiso tomar la ciudad y el gobierno ruso calificó estas acciones como un intento de rebelión, pero al final del día pues todo terminó un poco tranquilo ya que duró poco tiempo esta insurrección en la ciudad y se llegó a un acuerdo entre Prigozhin y el gobierno ruso y retiraron las fuerzas de la ciudad y siguieron con sus operaciones en contra de Ucrania como de manera normal. Y pues Prigozhin falleció meses después, el 23 de agosto del 2023. Bueno, para seguir con esto, dentro de este año Ucrania ha firmado uno de los mayores ataques. En primer lugar, vemos que en un solo día Ucrania fue atacado por más de 122 misiles y 36 drones inteligentes que soltaron bombas en distintos lugares del país de Ucrania. Esto derivado a que un día, Ucrania dice que un día después atacaron ya que Ucrania hundió un buque de la Armada rusa. Esto también nos hace como contrarrestar este tipo de información cruzada, no solo bélica, sino que este choque de información habla sobre posicionamientos diferentes entre Ucrania y Rusia. Rusia nos dice a su vez que están controlando todo y están mejorando posiciones, y Ucrania nos dice que están avanzando en la defensiva. Entonces, y otra cosa muy importante que pasó en este conflicto es que Polonia reconoció un objeto no identificado dentro de su territorio, que aparentemente era ruso. Esto después se confirmó que no lo era, que fue un accidente provocado por una especie de explosivo aéreo, pero de tal grado que esta línea que estamos viendo aquí de Polonia, ¿qué quiere decir? Polonia es anexado a la OTAN. Y dentro de las leyes más grandes que tiene la OTAN es que si atacan a un país, un milímetro, un centímetro de territorio de un país que se pertenezca a la OTAN, la obligación de todos los países es atacar y defender a ese mismo país. Es decir, en caso de que Polonia hubiera recibido un ataque de Rusia, hubieran defendido a Polonia y atacado a todos los miembros de la OTAN a Rusia. Bueno, por último, ¿qué está en juego en este conflicto bélico que está a nivel mundial? Primero, como decía mi compañero Samuel,
la exportación de trigo es un papel fundamental para el tema de Ucrania y el mundo, porque Rusia bloqueó todos los puertos ucranianos desde febrero de 2023. Entonces, muchos países están teniendo problemas en tema de hambre. ¿Por qué? Porque Ucrania no puede llevar sus fuentes principales de alimentos, es decir, el trigo, el maíz. Va a haber un incremento exponencial, ya lo está viendo desde que empezó el conflicto, e incremento de los gases o gases naturales, es decir, el crudo, el gas natural, petróleo, maíz, trigo, todo esto va a incrementar. Y también va a presentar una recesión en Europa más de la que está teniendo ahorita por todos los países que están en conflicto actualmente. Entonces, estas crisis se están intensificando y están provocando una mayor recesión que nunca se había visto en Europa. Si quieres, Y bueno, ajá, sí, para finalizar, igual en Asia Central está en juego todo el concepto de las remesas, la inversión y el turismo, ya que pues puede disminuir y pues también afecta negativamente el crecimiento económico, la inflación y las cuentas externas y fiscales. También en el Oriente Medio y el norte de África, las políticas para contener la inflación, como los mayores subsidios del gobierno, podrían ejercer presión sobre las ya débiles cuentas fiscales. Y en América, los precios elevados de las materias primas aceleran notablemente la inflación en América Latina y el Caribe, en donde 5 de las principales economías ya registran una tasa anual media de 8%, entre las cuales se encuentran Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Y bueno, pues para finalizar, aquí tenemos nuestras referencias y de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos sea de su agrado y gracias por escucharnos. muchas gracias.